Hoy vamos a seguir hablando sobre el conflicto que hay entre Palestina e Israel. Y para eso tenemos a un grande, que es Nicolás Hadwa. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Qué Qué bueno. bueno. Bienvenido, Nicolás. Vamos a seguir hablando acerca de este conflicto palestino-israelí desde la perspectiva y la mirada de la comunidad palestina. Te queremos preguntar acerca de cuál es tu mirada acerca de los ataques cometidos por Hamas. Bueno, siempre en todo hecho hay una acción y hay una reacción. Cuando tú tienes un pueblo que está rodeado por una valla de hormigón de 8 metros de altura, donde le tienes prohibido el agua, donde le cortas la electricidad, donde la gente está en la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, donde criminalmente el Estado sionista entierra en los acuíferos subterráneos que van a Gaza los residuos de la central nuclear de Dimona, donde Gaza es el lugar de la mayor concentración de población del mundo, pero además es el lugar de la mayor tasa de cáncer del mundo, producto de este... Cuando tú tienes un Estado que te ocupa, mira, la pregunta es bien simple. Averigua si algún presidente de Israel ha nacido en Israel. Son todos de afuera. Netanyahu es de Moldavia, por darte un ejemplo. Son ucranianos, rusos, ingleses, norteamericanos. Ninguno ha nacido en ese territorio. Pregúntate, ¿qué hace un pueblo que tiene 185 iglesias incendiadas? Si tú me permitieras, yo te mandaría una noticia por correo para que la coloques, ¿Ya? de cómo el rabino jefe de Israel prohíbe a los ciudadanos judíos pasar por al lado de una iglesia porque allí es donde se practican ritos paganos, Wow, donde son encarcelados y asesinados sacerdotes. qué terrible. También pregúntate, y eso lo puedes ver en Google, no es Sí, necesario que te lo diga yo, lo puedes comprobar tú mismo, y si no, yo te puedo enviar todos los antecedentes para que los veas. Esta aberración. Cristo nace en Palestina, predica en Belén, Jericó, ustedes lo saben mejor que yo. El único lugar del mundo donde la población cristiana disminuye en contra del proceso natural de explosión demográfica es Palestina. Perfecto. Entonces, cuando te asesinan, cuando te prohíben ingresar a determinados tipos de locomoción colectiva, donde hay calles para judíos y calles para los que no son judíos, donde no puedes ingresar a las universidades, donde el mismo Netanyahu dijo, les daremos una vida de perro, y si aceptan vivir como perro, que se queden, sino que se vayan. Un tipo que viene de afuera a quitarle la tierra a uno que vive allí, y luego le dice que le va a dar vida de perro, donde tiene un promedio de 4 palestinos asesinados por día. ¿Qué esperas tú que haga la gente? Chile estuvo ocupado por los españoles. Los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez, Bernardo Higgins, todos lucharon por su independencia. ¿Tú conoces algún país que se haya liberado de la ocupación sin la resistencia? ¿Conoces alguno? Entonces, ¿cómo te liberas de la ocupación? Yo acabo de ver, muy molesto, el niño, que es bastante enternecedor el niño ahí cuando el padre jugaba con él, que lo encontré muy bonito, pero han mostrado los niños palestinos, los 10.000 niños palestinos mutilados e inválidos de por vida, producto de la explosión de las bombas en sus casas. ¿Acaso alguien, el caso de ustedes, Gaza es una ciudad enjaulada? Cuando tú bombardeas Gaza, ¿qué estás bombardeando? Población civil. Mientras los soldados israelíes huyeron y dejaron a los civiles botados, porque eso fue lo que pasó, y eso no lo dice la agencia informativa. ¿Por qué? Porque el 100% de las agencias informativas occidentales está controlada por los sionistas. Entonces, toda la información que te llega acá
es muy sesgada, muy controlada y más aún, ha sido deliberadamente deformado tanto, hasta han deformado la religión. Entonces, ¿qué esperas tú de un pueblo que vive en esas condiciones? Para que el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica, también puedes ver su declaración en Google, o Nelson Mandela, puedes ver su declaración en Google, cuando dice el apartheid que se practica con los palestinos es mucho más terrible que el apartheid que practicaron contra nosotros. Claro. Nicolás, frente a eso mismo, entendemos obviamente la posición que usted tiene y también la posición que tienen muchos palestinos. Ayer justo hablábamos con algunos especialistas, bueno, en realidad durante la semana hablamos con diferentes especialistas y todos nos enfocaban y todos nos aclaraban de que este grupo terrorista Hamas está compuesto por diferentes etnias, por diferentes comunidades, no solamente de Palestina, ¿cierto? Entonces, frente a eso mismo, quisiera saber cuál es la posición o cómo se ha ido enfrentando Palestina frente al enfrentamiento de Hamas con Israel. No, primero no te acepto que digas que Hamas es un grupo terrorista. Es una organización que lucha por su liberación nacional. Que la prensa israelí haya insertado que ellos son terroristas, no. El terrorismo nace cuando tú empuñas un fusil, viajas a otro territorio, matas a un campesino, le destruyes su vida, lo expulsas. Ese es el terrorismo. No es terrorista cuando el campesino defiende su vida y defiende a su familia. Ojo con eso. Ahora, no es una lucha de Hamas con Israel. Es de los palestinos en contra del Estado ocupante sionista. Eso hay que aclararlo. Mi posición, mi posición es la misma de la Organización de Naciones Unidas. Dice la Naciones Unidas en su reglamento interno de funcionamiento de las relaciones entre las naciones. ¿Qué dice la Naciones Unidas? Que todo pueblo que se encuentre ocupado por una potencia extranjera tiene el derecho a utilizar todas las vías necesarias para liberarse. Cosa que ha hecho Chile, Perú, los argentinos, los alemanes, los franceses, todo el mundo que se liberó lo hizo luchando, porque desgraciadamente la inhumanidad de esta gente y de todos los ocupantes a través de la historia nos los llama a decir: estamos cometiendo un pecado, estamos cometiendo una situación que no debe ser, nos hemos portado mal, asesinamos gente, esto hay que terminarlo. Desgraciadamente esa conciencia no les ha nacido. Entonces, desgraciadamente, porque es una situación desgraciada que los pueblos tengan que relacionarse de esa manera para poder ser libres. Desgraciadamente es así. Ahora, la otra pregunta es: ¿por qué Francia, por qué Reino Unido, por qué España tienen que ir a otros continentes, oprimir a los pueblos, explotarlos, esclavizarlos, para ellos ser del primer mundo y los pueblos ser del tercer mundo? Como el caso de Níger, que es lo mismo que Palestina. Níger, los franceses sacan de Níger el uranio que ilumina a toda Europa a través de las centrales eléctricas nucleares. Sin embargo, en Níger, solo el 18% tiene luz eléctrica. ¿No te parece aberrante? ¿No te parece egoísta? ¿No te parece inhumano someter a otro pueblo por su color de piel de esa manera? Y te voy a decir algo, y te lo digo con un tremendo respeto, ¿no? La utilización que han hecho de las tergiversaciones y enganchar al mundo evangélico en el apoyo a Israel también ha sido aberrante. Yo invito a que vayan a ver, pregúntenle a los sacerdotes cristianos. Si tú me permitieras, yo en este momento podría enviarte para que lo coloques en pantalla cuando el obispo, el rabino sionista, jefe, Epstein, dice que está prohibido a cualquier judío pasar cerca de una iglesia porque ahí son paganos. Entonces, pregúntale a los palestinos, a los cristianos palestinos, ¿por qué cada vez son menos? ¿Y qué piensan ellos? ¿Por qué no muestran ustedes
las imágenes de los niños palestinos descuartizados? ¿Por qué no ingresas y buscas allí, fíjate, los 15.000 prisioneros palestinos, donde tenemos récord? Un niño de 7 años en cárcel que fue condenado a 5 años de cárcel por tirarle una piedra a una patrulla militar israelí. Un niño de 7 años. Claro. Me parecería entonces los abusos que se cometen con el pueblo palestino son gigantescos. Exacto. Sí. Pero a tu criterio, ¿cuál entonces o cuáles serían la solución o soluciones para este conflicto? Porque obviamente aquí nadie está evaluando la violencia, venga de quien venga, y obviamente los cristianos aquí en Chile tienen eso muy claro. Sí. Por lo menos mi parte, por lo menos en mi congregación, siempre hemos estado orando no por la paz en una ciudad o en un país en específico, sino que siempre, toda la semana en mi iglesia oramos por la paz del mundo. A tu criterio, ¿cuáles son las soluciones a tu criterio que se tienen que tomar? Claro. Mira, ¿sabes cuál es la solución? La solución es mirar al prójimo de una manera distinta. Mirar al prójimo como un ser humano igual a ti, donde tiene las mismas alegrías, las mismas tristezas. Fíjate que, y esto es muy antiguo, Platón en su libro La República escribe, y uno de los discípulos de Platón le pregunta, le dice: maestro, ¿cómo puedo saber lo que es justo o lo que es injusto? Y Platón en esos años le responde: mira lo que provoca alegría en la gente y mira lo que provoca tristeza, y así sabrás lo que es justo y lo que es injusto. Hoy en día no se sabe eso, porque se le somete al pueblo palestino a una situación terrible. ¿Sabes cuál es la solución al conflicto? Primero, un Estado donde vivan en igualdad de condiciones judíos, cristianos y musulmanes. Eso es lo primero. Segundo, en igualdad de oportunidades. No es normal que no puedas mandar a tu hijo a una universidad, que no puedas caminar por una calle, que no puedas tomar determinadas micros, Claro. que tengas que estar viviendo en una ciudad rodeada por un muro. ¿Ah? Eso jamás te va a llevar a la paz. Lo que te va a llevar a la paz es la convivencia. Entonces, pregúntate también, ¿qué pasó con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes los acogieron? Los palestinos los tuvieron en sus casas, los acogieron, los protegieron, los ayudaron, y después terminaron expulsando a los palestinos y quitándoles la casa. La justicia nace de ahí, un Estado como está establecido. Ahora, otra pregunta te puedo hacer, y lo digo de buena manera, ¿no? Y entendiendo que ustedes no tienen una posición predispuesta. Pregúntate, de las más de 600 resoluciones de las Naciones Unidas para lograr la paz, si Israel ha respetado una sola, una, no te pido dos, una que haya respetado, ninguna. Pregúntate, ¿por qué el acuerdo de Oslo, que debía concluir con la paz en 5 años, hace 30 años que Israel desconoció los acuerdos de Oslo? Y todos los días hay asentamientos nuevos, expulsión de palestinos, demolición de sus casas. Entonces es imposible lograr la paz cuando tienes adelante a unos colonos extranjeros. Yo los invito a ustedes, que son gente de religión y de fe, los invito a que entren a un sitio de los religiosos judíos, de los rabinos judíos. Los rabinos son el equivalente a los sacerdotes nuestros, ¿no? Y por tu intermedio, a aquellos seres humanos que quieren saber y conocer y que nos escuchan. El sitio en internet es N de Nicaragua, NK de kilo, USA, igual que Estados Unidos, nkusa.org. Y ahí van a ver el sitio de más de 60.000 rabinos judíos que defienden la religión judía del sionismo político, racista, segregacionista y discriminatorio. Y vas a ver
que judíos, cristianos y musulmanes sí se pueden entender, pero con el sionismo, esa ideología más aberrante que la nazi, porque son peores que los nazis. Con ellos no te vas a poder entender jamás. Claro. No te vas a poder entender jamás. Pero sí te voy y te cité ese sitio para que veas tú las reuniones entre los religiosos palestinos, los religiosos judíos, los religiosos musulmanes, que se reúnen, conversan y tienen propuestas que son divinas las propuestas. Cualquiera quisiera tener una propuesta de paz como la que se propone ahí. Pero ¿por qué el sionismo y ese ejército de Israel, el cuarto ejército más poderoso del mundo, por qué no las aprobó nunca? ¿Por qué los acuerdos no respetó ninguno? Claro, o sea, sí, Nicolás, entendemos obviamente todo lo que nos ha comentado, entendemos también el dolor de Palestina. Como usted nos decía también, viene una historia, hay algo detrás que, como usted decía, no todo se ha publicado, no todo se habla, se han tergiversado ciertas informaciones también, y agradecemos también que usted nos haya dado toda esta información y también se haya dado el tiempo también de comentarnos. Solamente ahora, para... lo que quiero Sí. aclarar, sí, precisar que siempre van a haber medios que muestran su cara, obviamente porque tienen una línea editorial que Claro. mostrar, pero de que hay un conflicto, hay un conflicto, de que hay claro. una guerra, hay una guerra, Así es. que hay ataques, sí, que hay gente muerta, Así sí, es. que hay gente que Desaparecida, ha tenido también. que salir, exacto, así que eso Así es, nadie porque- lo puede negar. Claro, porque creo que si lo vemos bien, ataque es ataque, así de simple. Y entendemos nosotros que no podamos utilizar palabras como la que usted me acaba de decir a mí, lo cual yo acepto obviamente la corrección. Cada pero, uno tiene su punto de claramente, vista, cada bien. uno tiene su posición. Pero frente a eso mismo, ¿qué pasa entonces? ¿Cómo llamamos entonces a la gente que en este momento está violando mujeres? La están levantando como trofeos en diferentes lugares. En este momento hay niños que están siendo muertos, hay personas que en este momento están desaparecidas. Tenemos hoy día 4 chilenos muertos en ese sector. ¿En qué sector? Una chilena desaparecida. Claro, por la Desde el franja sábado. de Gaza. Y fueron asesinados, según lo que a nosotros nos informaron, por todo el sector de Hamas. Claramente nosotros, siendo chilenos, entendemos la posición de usted, obviamente viendo la parte de comité de solidaridad palestina, lo entendemos, pero también nosotros también entendemos a estas familias que quedaron sin sus hijos, sin sus hijas, sin esposos, y en este momento están allá fallecidos en este sector. Además que también tenemos a una mujer que fue desaparecida, que hoy día en la mañana nos informaron fielmente, así que no, ya está desaparecida también y que fue secuestrada por este grupo Hamas. Entonces, si lo vemos bien, si lo vemos desde el concepto de secuestro, si lo vemos desde el concepto de matanza, discúlpeme, señor, pero esto sí es terrorismo porque acaban también de llegar a otro lugar. Sea lo que sea que haya pasado en la historia, sea lo que sea que haya pasado entre Israel anteriormente, el pasado, ok, fue un hecho, pero lo que sucedió ahora fue que entorpecieron la ciudad también y entorpecieron también la vida de nuestros chilenos. Yo hablo como chilena. Sí. Exacto. Yo Eso es hablo lo que como nos afecta a mujer. nosotros, Exacto, porque es hay algo que una nos afecta. chilena involucrada en el conflicto entre ellos. Exacto, y yo hablo desde la posición de mujer. Las mujeres están siendo violadas también en el sector y mujeres que no tienen nada que ver en este cuento. Exacto. ¿A ustedes no les parece bien que los jóvenes judíos no hagan el servicio militar en Chile y lo vayan a hacer allá? Esos judíos que están ahí van a hacer el servicio militar. Vean, pero que ustedes son muy sectarios. Vean lo que dice los rabinos judíos. Los rabinos, yo no te estoy hablando palestinos. O lo que es mejor, busca en internet, en YouTube, la historia sionista, que es hecha por solo judíos. Solo judíos. A ver, si Y hablamos... muestra todo lo que claro. ha sido la historia. Nicolás, Tú hablas mira. de los secuestrados palestinos, o sea, judíos, ¿verdad? Que los llevaron. Se los llevaron, sí. Se los llevaron con el objeto de canjearlos por los 15.000 secuestrados palestinos que hay en cárcel israelíes sin juicio. ¿Por qué no hablas de eso? Porque ¿Por simplemente qué es no algo hablas parte tú del del... asesinato diario de un promedio de 4 jóvenes palestinos? Este año han matado a 218 palestinos menores de 15 años de edad. ¿Y eso te parece normal a ti? No, no me ¿O parece te parece normal. que solo vale la vida del judío y la vida del palestino no vale? El dolor de la madre judía No, no es el mismo dolor que la madre palestina. no estamos hablando de un caso eso. específico de la chilena. Exacto, Que tú estamos lo presentas especificando, de esa no, manera, disculpe señor lo Nicolás, presentas nosotros de esa estamos manera. especificando de las ¿Quieres mujeres tú chilenas, no tratar estamos de hablando de terrorista nuestra jamás tierra.
pero no tratas de terrorista a un ejército sanguinario. Y eso no me parece bien. El ejército israelí es un ejército sanguinario. Mire, si la posición fuera si la posición fuera al revés, están rezando y los matan. Si la posición fuera al revés, de Israel hacia Gaza, ejército israelí ingresa a la mezquita Al-Aqsa, 15 muertos, 25 muertos, cuando están rezando, ¿y eso te parece un acto normal? No, si me deja terminar, puedo finalizar. Si acá la posición fuera al revés, de Israel a Gaza, mi furia sería exactamente la misma, ¿ya? Porque nosotros acá estamos peleando, acá nosotros por nuestros chilenos, que fallecieron en tierra desconocida, en una tierra que no es su cultura, donde no está su familia, donde no van a poder velarlos, no van a poder ni siquiera ir a su funeral. Donde no hay van una a poder... chilena desaparecida. Exacto, y me encima una mujer que está desaparecida y que está obviamente en esta situación. Nosotros entendemos la posición de Palestina, entendemos su pasado porque hemos tenido que estudiar muchísimo. Acá en el canal hemos tenido que estudiar hace mucho tiempo ya todo lo que está sucediendo y sabemos mucho de historia. Así que en ese frente a ese tema conocemos las dos realidades, tanto de Israel como de Palestina. No apoyamos a ninguno de los dos en la posición de guerra. Claramente que no, porque guerra, como dijo mi compañero, guerra es guerra, ataque es ataque. Llegar contra los derechos humanos es eso, estar contra los derechos humanos, tanto de Palestina hacia Israel como de Israel hacia Palestina. Pero acá, donde está nuestra furia o nuestra pasión, exacto, nuestra indignación es frente a lo que hizo este grupo Hamas, que aunque usted me diga que no es terrorista, para mí son terroristas porque acaban de acabar con la vida de 4 chilenos y paralelo a eso, más encima, hay una mujer desaparecida que es nuestra chilena. Frente a eso, espero que pueda entender nuestra posición, como también nosotros empatizamos con la realidad de Palestina, que no la están pasando bien, que hay niños en este momento están mal y que también no están pasándolo para nada bien y llevan muchos años en la situación. ¿Empatizamos frente a eso? Sí. ¿Empatizamos también frente a Israel? También, porque los dos tienen dos realidades totalmente diferentes y de eso se trata la vida, que es poder llegar a una tolerancia de opiniones, en poder comprender, y de eso se trata también acá en Chile la democracia. Acá vivimos mucho el tema de democracia, de que respetamos su opinión como la de nosotros también. Pero te hago una pregunta. Usted hicieron un programa ahora por el tema de la guerra, ¿no? Llevamos toda la semana. Y estoy contigo y con el otro hermano ahí. ¿Ah? Toda la semana en realidad. ¿Cuántos programas hicieron para atrás ustedes para mostrar los bombardeos a la población palestina, o el ataque al campamento Jenin y el asesinato de más de 50 niños, o el ataque a Kfar Qasem, o la masacre del Yassin, o Tulkarem, o Nablus? ¿Cuántos programas hicieron ustedes para atrás de eso? ¿Por qué ahora hacen un programa? Porque atacaron a Israel. Y cuando atacan a los palestinos, ¿por qué no lo hacen? Exacto. Bueno, nosotros estábamos hablando, consultando acerca de los chilenos ahí en Israel, pero bueno, no tenemos respuesta de ellos. ¿Y los palestinos en Israel? Sí, los chilenos palestinos. Exacto. ¿Te has preguntado tú, porque fue un avión a traer a los chilenos, ¿cierto? Sí, un avión humanitario. Que van a hacer el servicio militar allá, eso hay que aclararlo. Sí. Pero te has preguntado tú, los palestinos chilenos que están allá visitando a sus familias, ¿por qué Israel no los deja pasar de Cisjordania? Porque desgraciadamente los palestinos tienen aeropuerto. ¿Por qué no los dejan salir para poder volverse? Sí, Entonces, no mires solo una pura parte, mira también el dolor del otro. Porque si tú te vas a poner a mirar el dolor de un ser humano y no el dolor de los otros seres humanos, vamos a andar mal, nunca nos vamos a entender. Sí, es que eso lo pudiésemos haber preguntado si es que usted nos hubiese respondido lo que le estamos preguntando. Entonces... Pero te respondí clarito. La solución a la guerra tiene que ser que el Estado de Israel respete el derecho internacional y la resolución de las Naciones Unidas. Te lo respondí clarito. Sí, pero... Mientras Israel tenga un muro rodeando a Gaza y convirtiéndolo en una cárcel, obviamente la gente va a querer salir de esa cárcel. Sí. Y es absolutamente legítimo que Hamás tenga su resistencia para defender a su pueblo de la agresión permanente de un ejército sanguinario. Sí, es que obviamente empatizamos con las dos realidades. La pregunta de mi compañera y enfocada, ¿por qué los chilenos tenemos que pagar el pato de este conflicto? ¿Por qué una chilena está desaparecida desde el sábado si ella no es parte del conflicto? Ella estaba habitando nomás ahí. Entonces, a eso iba la pregunta. Así que
Sí, le- perfecto. ¿sí? Ahora, ¿tú crees que cuando Hamas hace una operación le va a pedir el carnet de identidad a cada uno para saber quién es quién? Entonces, obviamente, la pregunta es otra. ¿Qué hace una chilena en un asentamiento, ojo, entiéndalo bien eso, asentamiento, o sea, un territorio palestino que echaron a la gente de ahí y están asentando colonos extranjeros? ¿Qué hace una chilena ahí ocupando territorio de otro pueblo? Si es de aquí, ¿por qué está allá? Si aquí no nos sobra tierra en Chile, ¿por qué tiene que ir allá a hacer eso? ¿Por qué lo hace? Porque está en un asentamiento. Si tú me dices, mira, la pillaron en una calle cuando iba al cine o iba a comprar y la raptaron, yo estaría al lado tuyo ahí. No, en un asentamiento. En un asentamiento. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué van a hacer el servicio militar allá y no lo hacen en Chile? Pregúntate eso. Entonces, a ese soldado que tú lo ves llorando ahí, él no llora cuando matan niños, no llora cuando bombardean mujeres, no llora ahora que están bombardeando población civil en Gaza. ¿O para ti es un secreto que en la ciudad de Gaza viven mujeres, niños, hombres, adultos mayores? ¿Tú viste lo que están haciendo? Bombardeando el paso de Rafah. ¿Por qué bombardean el paso de Rafah? Para Nicolás, que no llegue ayuda humanitaria, para que no están sin electricidad y los hospitales tienen que funcionar, ¿o no? No Nicolás, tienen que atender a los heridos y les bombardearon la central eléctrica. ¿Eso te parece bien? Nicolás, ¿Te parece bien que impidan el ingreso del alimento a las Naciones Unidas? Nicolás, nosotros empatizamos con el pueblo palestino y con el pueblo de Israel, por eso hemos querido invitarte y te agradecemos por este tiempo de conversación, este tiempo de análisis y muchas gracias por estar junto a nosotros.